Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop móvil o banca internet. Utilizá la red de cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.coop. A esta nueva edición de la Cultura del Trabajo, y como una premonición, Ramona, en la Villa 31, esa vocera de Garganta Poderosa, advirtió las condiciones en que se vivía, las condiciones de falta de agua, de hacinamiento. Esa advertencia terminó siendo una premonición para ella misma, de alguna manera, porque murió de coronavirus. Y esto parece ser que no es una de esas noticias que circula con tanta facilidad como aquellas que le interesan al poder mediático, al poder económico que circulen. Parece que pasa desapercibida, salvo para aquellos que conocemos la organización en los barrios populares, conocemos la lucha de todos los compañeros en esos barrios por salir de la condición de marginalidad y de pobreza. Pero el virus pone de manifiesto la desigualdad social. Es un virus terriblemente discriminador, terriblemente antidemocrático. Es un virus que se va a llevar las vidas de aquellos que tienen menos condiciones para protegerse. Y no estamos hablando de poder tener internación, poder tener un respirador, poder tener una cama de terapia intensiva, porque el Estado, el gobierno, el presidente han tomado los recaudos necesarios y posibles en los márgenes económicos que tiene el país. O sea, la cantidad de respiradores, la cantidad de camas, la previsión inteligente de lo que va a suceder en los lugares de mayor concentración poblacional y menores recursos para protegerse del contagio del virus. No hablamos del Estado, hablamos que se van a contagiar, inevitablemente. Nos vamos a contagiar. Y en ese sentido sigue vigente una deuda con el conjunto de la sociedad argentina, que es poder lograr por lo menos que aquellos que tienen las fortunas más grandes de este país hagan un aporte, que no deberían estar esperando una ley, siendo que blanquearon capitales por miles y miles y miles de millones de dólares, y esos capitales que blanquearon no pagaron impuesto a las ganancias, no pagaron IVA, simplemente se blanquearon, con lo cual tendrían un 50% menos si hubieran pagado los impuestos que hoy estaríamos usando para combatir el coronavirus. Y también se da esta discusión en el marco de una flexibilización de la cuarentena. Flexibilización de la cuarentena o relajamiento de la cuarentena, sobre todo en Capital, sobre todo en Capital Federal, sobre todo en Cava, donde el jefe de gobierno está generando más y más movimiento, y ese movimiento que genera el jefe de gobierno repercute sobre la provincia de Buenos Aires, porque bueno, muchos de los compañeros que viven en provincia de Buenos Aires trabajan en Capital, y ese movimiento genera y va a generar muchísimo más contagio, muchísima más circulación, como vemos a diario, donde prácticamente las vías de acceso están colapsadas, no por los controles, o no solamente por los controles, sino por la cantidad de trabajadores que acuden a trabajos que no tienen carácter esencial. Pero claro, a mayor cuarentena, mayor cantidad de dinero para sostenerla. Y así se transforma
la vida en una ecuación pura y exclusivamente especulativa y económica. Si tuviéramos más dinero para soportar la cuarentena, podríamos soportar la cuarentena mucho más tiempo. Y usted me dirá, sí, pero ¿y para qué soportarla por mucho más tiempo? Y ahí entramos en la ecuación de Bolsonaro-Trump. Trump-Bolsonaro, que dijeron ninguna cuarentena, salgamos a contagiarnos, salgamos a chupar picaportes desde el primer día, y así nos contagiamos todos los que nos tenemos que contagiar, y bueno, la teoría del rebaño, la teoría de la inmunidad del rebaño, etcétera, etcétera, etcétera. Así les está yendo, lamentablemente para nuestros compatriotas brasileros, no dan abasto con los muertos, no dan abasto con las internaciones, colapsando el sistema de salud. Así el sistema liberal que impera en Chile, ese modelo para toda Latinoamérica, donde se llenaron la boca, Macri se llenó la boca diciendo que era el sistema que había que imitar. Ahí lo tenemos ya, en este momento, Chile decidiendo quién vive y quién muere. No hay más respiradores, no hay más capacidad para atender a aquellos que necesitan una respiración artificial. Nosotros nos preparamos distinto, tenemos mayor capacidad, hemos estirado hacia adelante muchísimo los niveles de contagio. Basta comparar los distintos países del mundo, pero aún así la situación de contagio viene y viene fuerte. Va a haber contagio más masivo del que estamos viendo, valga la redundancia. Y entonces se necesita más dinero para poder volver a hacer más estricta la cuarentena, para poder frenar o poner barreras efectivas al virus. Lo único que hay es no contagiarse. Pero para eso se necesita dinero, para eso se necesita llevar adelante esa decisión que tiene que tomar nuestro Parlamento, que es aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Y aún así, seguramente van a surgir amparos inmediatamente de aquellos que dicen que esa ley es confiscatoria, que esa ley se mete con lo más sagrado del capitalismo, que es la propiedad privada. Aún así van a decir que eso es confiscar, y van a meter amparos, y veremos entonces qué hace la justicia, esta justicia a la que le encantaron los amparos, digamos, le gustaron mucho los amparos que frenaron, y tenemos experiencia como la ley de medios, frenaron leyes de carácter nacional. Veremos qué hace entonces la justicia cuando el conjunto, o por lo menos una parte muy importante de la población, está absolutamente de acuerdo con que los ricos tienen que poner para salir de esta crisis. Y digo los ricos, y digo también el sistema financiero, ¿no?, que ha embolsado durante todo este tiempo una cantidad de ganancias infernales, y que también debería aportar un dinero extra. Y nadie está hablando de expropiación, nadie está hablando de socialismo acá. Se está hablando de una emergencia y que deberían colaborar. Y nada, la verdad no deberían esperar que una ley los obligue, sino llevar directamente y hacer su aporte a la sociedad como corresponde, a la sociedad que también los enriqueció, ¿no?, o que de donde salieron sus increíbles y fastosas ganancias. Pero bueno, eso es como pedirle peras al olmo. Pedirle peras al olmo es lo mismo que esperar de un sector social que a lo largo de nuestra historia no hizo más que protegerse a sí mismo, no hizo más que utilizar los distintos puestos, los distintos estamentos de poder para beneficio propio, y además enfrentaron crisis como esta, como la de la fiebre amarilla, donde su mejor actitud fue mudarse del sur de la ciudad al norte para salir de la zona del puerto. Y no digo que esté mal
proteger su vida. No digo que esté mal defender lo que uno tiene más preciado, que es la vida, ¿verdad? Y la suya y la de sus semejantes. Digo que junto con eso jamás se les cayó una actitud de solidaridad. Solidaridad que sí estamos viendo entre los trabajadores, entre aquellos que tienen apenas un poquito, tienen un salario o mantienen un salario, como en este caso mis compañeros telefónicos, que juntan de su salario y van a los barrios carenciados, a los comedores, y llevan lo que juntaron de su propio salario. Nada más que de su salario, llevan comida, abastecen cientos y cientos y cientos y cientos de platos de comida. Y yo no digo que esta sea la solución del problema, digo que es una actitud de organizarse, una actitud de poner de lo poco que uno tiene para que otros que tienen menos puedan comer. Y eso es absolutamente ni más ni menos que la actitud que tenemos los trabajadores para con nuestros pares, para con los sufrientes. Esperemos que el Parlamento rápidamente dé cuenta de la situación de emergencia y que las grandes fortunas aporten para poder paliar esta situación que cada vez va a ser más acuciante, porque, repito, el contagio viene. Y viene para los sectores más humildes y viene para los sectores que menos pueden protegerse. Así que bueno, a los compañeros parlamentarios, más temprano que tarde se necesita una ley que promueva que los ricos depositen una pequeña donación bueno, en ese caso ya no sería donación, ¿no? Depositen un dinero para que todos podamos mantener las medidas de aislamiento y reforzar el sistema de salud. Bueno, los dejo ya con los invitados del día de hoy. Tenemos tenemos informes alrededor de económicos, tenemos también el mensaje del compañero Carlos López. Y bueno, ahí estamos, compañeras, compañeros, nos estamos viendo en la próxima La Cultura del Trabajo. En los últimos días, conociendo la evolución de los contagios por coronavirus, estamos viendo cómo los contagios se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios más vulnerables que están concentrando el crecimiento más reciente. En función de estos datos que son preocupantes, les propongo hacer una reflexión en torno a las condiciones de vida de las personas en nuestro país. Hoy traje algunos datos que se refieren a los 31 grandes aglomerados o ciudades del país. Son zonas urbanas, no estamos hablando del área rural, y dan cuenta de la falta de acceso que una parte importante de la población tiene a servicios públicos, de las condiciones de hacinamiento en que se viven y también de condiciones que tienen que ver con el entorno, con el hábitat en el cual están las viviendas. En primer lugar, podemos ver alguna información que ustedes tienen en las placas que tiene que ver con las personas que viven en hogares que no tienen acceso a servicios públicos básicos. Así, por ejemplo, en el caso del agua de red, hay un 11,8% de las personas que viven en hogares que no tienen agua de red. Más llamativo aún o más fuerte todavía es el dato de la falta de acceso a cloacas, que implica que el 33,7% de las personas viven en hogares que no tienen cloacas, y esto está muy vinculado con una alta proporción también de personas que viven en hogares que no tienen condiciones de saneamiento adecuadas. Estos dos datos son fundamentales para la salud en general, para el cuidado de la salud en general y también ahora para la prevención de los contagios. Estamos hablando de 11,8% de las personas sin acceso a agua corriente y 33,7% sin acceso a cloacas. A su vez, otro servicio público que se mide es el acceso al gas de red,
Y en ese caso el dato indica que el 35,3% de las personas vive en hogares que no tienen gas de red. Si sumamos y miramos en conjunto estos tres servicios, agua corriente, cloacas y gas de red, encontramos que la mitad de la población vive en hogares que no tiene al menos uno de esos servicios. Evidentemente, ahí hay un punto que indica unos déficits muy fuertes en lo que tiene que ver con el acceso a estos servicios, especialmente cloacas y gas de red, pero el agua corriente, si bien el porcentaje es menor, no deja de ser absolutamente fundamental para la vida y por lo tanto elevada y preocupante esta cantidad de personas que no tienen ese acceso. Hay que recordar que estamos hablando de datos muy recientes, del segundo semestre de 2019, así que estamos hablando de una situación que es la que está vigente hoy en día, digamos. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de datos que hacen al total de estos grandes aglomerados del país y que, como ocurre en general con las variables que tienen que ver con lo social, hay una elevada desigualdad. O sea que estamos hablando de datos totales, sabiendo que hay zonas como estos asentamientos precarios de los que hablábamos al inicio, mucho más desfavorecidas. Tenemos una segunda placa que muestra otro indicador, que es el de hacinamiento. Es un indicador bastante mencionado en estos días porque obviamente cuando se trata de cumplir medidas de aislamiento, sobre todo de que puedan estar aisladas personas con sospechas de estar contagiadas, que tienen que seguir un protocolo específico, es fundamental tener espacio dentro de una vivienda, y el hacinamiento da indicación de todo lo contrario, de falta del espacio adecuado para el desarrollo de la vida. En general se habla de hacinamiento crítico cuando existen más de 3 personas por cada cuarto o por cada habitación, digamos, se llama habitación de una vivienda a las que no son baño, cocina o lavadero, digamos, las que hacen a otros aspectos de esa habitabilidad. Entonces, cuando hay más de 3 personas por cada cuarto, se habla de hacinamiento crítico. Y en esa condición vive el 5% de las personas en nuestro país, mientras que el 19,6% se encuentra en hogares donde la cantidad de personas por cuarto es de 2 a 3. O sea, no queda catalogado como hacinamiento crítico, pero evidentemente también son condiciones que vuelven más difícil el cumplimiento de ciertos protocolos de aislamiento y el cumplimiento de la cuarentena también en general. La última de las placas que traje para mostrarles tiene que ver no directamente con las viviendas, sino con el hábitat, con el entorno en el cual están construidas de esas viviendas, que también permiten ver algunas falencias y déficit en lo que tiene que ver con la calidad de vida. En este caso traje 2 indicadores, uno que tiene que ver con las viviendas que están cerca de basurales, a menos de 3 cuadras de basurales, y las viviendas que están en zonas inundables. Lo que puede observarse es que el 8,1% de la población vive en viviendas que están cerca de basurales y el 13,4% de la población en viviendas en zonas inundables. Son otros aspectos que hablan de déficit en la calidad de vida y que requieren ser atendidos. Obviamente, estos que yo les mostré son algunos indicadores, se pueden ver algunos más en función, en este caso, de la encuesta permanente de hogares, pero sirven para dar una muestra de los déficits y las falencias que existen. Cuando uno mira cómo evolucionaron estos indicadores en los últimos años, que son los del gobierno de Macri, encuentra la verdad que los cambios fueron absolutamente mínimos, que solo afectan al decimal de estos indicadores que yo les estaba mostrando. El más significativo tiene que ver con un aumento de 1 punto en el acceso a cloacas y una caída de 1 punto a su vez en el acceso a gas de red. Con lo cual la verdad que lejos de haber sido un periodo de inversiones significativas, como en su momento se trataba de decir,
la obra pública en este aspecto también ha brillado por su ausencia. Y de cara al momento en el que estamos atravesando, la crisis social, la crisis económica producida por los efectos del coronavirus, vale pensar también en cómo va a ser la salida de esta situación, y en ese sentido una reactivación y un fortalecimiento de las obras públicas contribuyen sin dudas a reactivar la economía, a generar empleo, y va a tener efectos positivos en general sobre la economía y sobre el trabajo. Pero también el tipo de obras que se focalizan en estos déficits de las viviendas y del hábitat que hacen a las condiciones de vida de la población son uno de los aspectos en los cuales debería focalizarse esta inversión pública, ya pensando no solo en las falencias actuales, sino en cómo salir de esta crisis social económica y cómo a su vez mejorar las condiciones de vida de los hogares hacia el futuro. Compas, acá estamos otra vez, ahora nos tocó estar acá en Libertad, en Merlo. Seguimos con la entrega solidaria, gracias a todos los compañeros por colaborar. Bueno, hoy nuestro eje, digamos, es ese, el ser solidario con el otro, con los trabajadores que la están pasando mal. Y bueno, hoy tengo el agrado y el gusto de traerle acá a un compañero que es telefónico también, que está haciendo ollas populares en el club de barrio, donde él también dirige las divisiones inferiores. Y bueno, el compañero Gaby de la oficina San Miguel, que está haciendo las ollas acá para los chicos del barrio. Gaby. Bueno, primero que nada agradecer a la movida que están haciendo ustedes y los compañeros. La verdad que sí, es una situación difícil. Como dice el Chino, no es grato en esta situación, pero creo que entre todos podemos llegar a salir adelante y por eso se arma todas estas movidas. Así que la verdad muy agradecido y nada. A seguir adelante nomás y bueno, un poco más de solidaridad para ayudar a todos los que menos tienen, que vamos a salir adelante todos juntos, compañeros. Desde la CTA de la Ciudad de Buenos Aires le estamos exigiendo al jefe de gobierno que vuelva a fase 2 de la cuarentena. Ahora estamos en fase 3, lo que permite que abran negocios de proximidad no esenciales y que el 50% de la población que generalmente camina por la Ciudad de Buenos Aires lo haga. Si volvemos a fase 2, los servicios no esenciales no abrirían y en vez de un 50% de población caminando por la Ciudad de Buenos Aires, habría un 25%. ¿Por qué exigimos que pase de fase 3 nuevamente a fase 2? ¿Por un capricho? ¿Por política? ¿Porque queremos hacer política electoral? No. Quien quiere hacer política electoral son los que esconden los niveles de contagio que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, veía un canal, América TV, poniendo la cantidad de contagiados por provincia y en la Ciudad de Buenos Aires los ponían por barrio. Entonces estaba primero Provincia de Buenos Aires, segundo Tierra del Fuego, tercero Chaco, cuarto Flores, quinto Neuquén, sexto otra provincia, séptimo Retiro. Todo para esconder la responsabilidad del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Pero decía, ¿por qué queremos que vuelva a fase 2 entonces? No por política, sino porque el pase a fase 3, es decir, relajar los controles, fue porque la duplicación de contagio en la Ciudad de Buenos Aires era de entre 15 a 25 días. Es decir, si había 100 contagiados en la Ciudad de Buenos Aires, se tardaba entre 15 y 25 días para que haya 200 contagiados. Se duplicaba. Si había 50 contagiados en la Ciudad de Buenos Aires, se tardaba entre 15 y 25 días para que en vez de haber 50 contagiados, hubiese 100 contagiados. Bueno, eso estalló. Se están duplicando los contagios y ni hablar en los barrios populares. Que dicho sea de paso, exigimos justicia para Ramona Medina.
referente de la garganta poderosa. Volviendo al tema, la duplicación de los contagios se redujo en cantidad de días. El jefe de gobierno tiene que volver a fase 2. Lo estamos pidiendo las dos CTA. ¿Qué prioriza el jefe de gobierno? La ganancia, recaudar más ingresos brutos, que vengan. Total, así la grúa se lleva los autos, las joyerías que ahora habilitó, porque parece que es súper necesario vender joyas, vendan alguna joya más, y con eso el jefe de gobierno recauda ingresos brutos. Ahora la reta no se da cuenta que pone en riesgo a un trabajador que viene de provincia, capital, o que vive en capital y va a la joyería y tiene posibilidad de contagio o de llevar el virus, todo para recaudar un mango más de ingresos brutos. Bruto es lo que está haciendo la reta. La reta en pandemia es la reta. Y la CTA en pandemia hace lo que siempre hace: seguir defendiendo la salud, la vida de los trabajadores y trabajadoras, y también la economía, porque defendiendo la salud y la vida de los trabajadores, defendés la economía. La reta quiere emular a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Lenín Moreno. Me refiero a los presidentes de Estados Unidos, de Brasil y Ecuador, que dijeron: entre la salud y la economía, priorizo la economía. Bueno, perdieron la salud de muchas personas y después cayó la economía. Es decir, está comprobado internacionalmente que no sirve priorizar la economía por sobre la salud, porque terminas perdiendo la salud y la economía. Le exigimos a la reta que vuelva a fase 2 la ciudad de Buenos Aires y que priorice la salud y la vida para priorizar también la economía. Se nos acabó el tiempo, nos vamos viendo en la próxima de la cultura del trabajo y bueno, a partir de lo que ya escuchamos de los invitados del informe económico y el mensaje del compañero López, ya nos damos cuenta de que tenemos que volver a fase 2 de la cuarentena en Cava. Eso es importantísimo, es la única manera de frenar una situación que, de lo contrario, se va a desmadrar y va a importar la vida de muchísimos compatriotas. Nos vemos en la próxima de la cultura del trabajo. Muchas gracias.